Hermanos, buenos días, tengan todos ustedes. Yo espero que esta mañana sea una mañana en donde Dios hoy nos revele cosas grandes y maravillosas. Ustedes saben que ya el día de hoy, por la tecnología que tenemos, nuestro culto se está pasando en vivo, Jesús, o está grabado todavía. Hoy está grabado. Está grabado. En vivo. Se están grabando los cultos, se están subiendo a YouTube por si lo quieren volver a ver, lo quieren analizar, lo quieren estudiar. La palabra es así. Yo cuando escucho un culto de otro predicador, me tardo, si la predicación dura como 1 hora, yo me tardo como 3. Lo voy deteniendo, apunto. ¿Sí me explico? Porque la palabra es digna de estudiarse. Es digna de estarse, como les he dicho, hermanos, rumiando, ¿sí? El perrito come muy rápido, se atraganta, ¿sí lo han visto, no? Pero los rumiantes no, los rumiantes mastican y mastican y mastican antes de tragar. Y una vez tragado, ya lo digieren mejor. Así es la palabra. Nosotros debemos ver un verso y leerlo, y pedirle al Señor que me revele qué quiere decir ahí verdaderamente, lo que quiso decir en ese momento, en aquel tiempo, en aquel siglo, y posteriormente qué aplicación trae hoy para mí, ¿no? Qué enseñanza, qué me quiere decir el Señor a través de esa palabra. Entonces, mis hermanos, pues hoy seguimos con la serie de Filipenses, la carta a los Filipenses, y esta serie nos ha llevado a través de 2 capítulos. Hoy entramos al capítulo 3 con cosas preciosas. Si ustedes recuerdan, tenemos un resumen del capítulo 2, en donde la primera parte que se predicó fue la humillación y la exaltación de Cristo, ¿recuerdan? Una porción preciosa que nos lleva a esa enseñanza en donde hoy nosotros debemos aprender a aceptar con gozo y alegría a ser humillados. Vamos a recibir humillación de mucha gente. Y lo que antes para nosotros era ponernos de malas, lo que antes para nosotros el que nos humillaran era inmediatamente resaltar nuestro egocentrismo, molestarnos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tienen que humillar? ¿Por qué a mí me tienen que ofender? ¿Con qué derecho? Es más, inclusive a veces te humillan sin razón. A veces tenemos el derecho de ser humillados, pero a veces sin razón. Y entonces uno dice, no, pues ¿cómo? Y cuando vemos lo que Cristo, de tal manera como se humilló con el propósito de glorificar a su Padre y de salvarte a ti y a mí, ahí se acaba la discusión, hermano. Y entonces ponemos en práctica el valor eterno de la humildad, ¿recuerda? Una persona, cuando tú quieras darte cuenta que si vas ganando en humildad, uno de los factores importantes es cuando alguien te ofenda, alguien te agreda, o alguien toque tantito tu ego, tu ser, tu amor propio, y tú ya no caigas en enojo. Cuando seas tranquilo, cuando esa ofensa que venga no te lastime tanto, ahí te vas a dar cuenta que estás ganando en humildad. De lo contrario, seguimos siendo muy orgullosos, muy egocéntricos. ¿Sí se entiende? Porque la persona que dice yo soy humilde, pues está demostrando que es egocéntrica. ¿Sí se entiende? Pero la persona que aprende a controlar ese brío que Dios nos ha dado para vivir, lo aprende a controlar porque está en manos de Dios. Dios controla, jala la rienda. Ahí tú ya no te exaltas tanto, ya no te enojas, sino pretendes entonces en ese momento pensar, ¿por qué me está ofendiendo esta persona? ¿Tiene razón de lo que me está diciendo? ¿Es verdad lo que me está ofendiendo? ¿Es verdad lo que me está virtiendo? Y te empiezas a dar cuenta que a veces no, que simplemente es parte de su naturaleza, de esa persona que en ese momento está iracunda, está molesta,
está caída, no ha progresado en la vida, y te das cuenta que no es verdad, pero muchas veces da uno cuenta que sí, que lo que nos están diciendo lleva gran parte de verdad, ¿no? Entonces, como decíamos en antaño, si es verdad, ¿para qué te enojas? Si no es verdad, ¿para qué te enojas? Esa es una dosis de humildad, que a veces nosotros decimos en un refrán, pero que verdaderamente lleva una sabiduría tremenda de parte de Dios para que nosotros aprendamos a ser humillados, aceptar la humillación, y posteriormente dice el Señor que el que se humilla, aleluya, y la exaltación no la queremos aquí, la queremos allá. ¿Recuerdan? Si algo nos va a dar el Señor, si algo nos va a exaltar, es allá. Aquí no, aquí aprendamos a ser humillados, a ser humildes y caminar con mucha sabiduría. Y la segunda parte que vimos fue una exhortación a la obediencia, porque una vez que nosotros aprendemos y practicamos el ser humillados, tenemos que también saber que hay una obediencia de por medio que vamos echando a caminar, en donde ya nos dimos cuenta que vale la pena cuidar nuestra salvación, pero no porque se pierda, no, porque esa no se pierde. El Señor dice que nos guarda y terminará con nosotros la obra que terminó y nos llevará. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, por Cristo, no por nosotros. Pero que seamos obedientes para que no caigamos en ser rebeldes, y que a través de esa obediencia lo que Él quiere es que nosotros seamos luz y demos un buen testimonio a la gente que está alrededor, para que el nombre de Jesús no sea blasfemado. ¿Recuerdan? Si yo soy un hijo de Dios, pues entonces yo tengo gente a mi alrededor, familiares, vecinos, amigos, de todo tipo, y saben que yo sigo a Jesús, saben que tengo los principios de Jesús, saben que Jesús fue humilde, saben que Jesús fue a la cruz de una manera callada, sencilla, y me enseñó muchas cosas. Ellos saben eso, aunque sea superfluamente. Y si ven mi actitud contraria a Jesús, el nombre del Señor es blasfemado, ¿sí? No lo creen y inmediatamente empiezan a criticar mi testimonio, y Jesús queda mal. Y la tercera parte que vimos es que una vez que ya vamos practicando también esto, somos unos obreros o soldados comprometidos, porque vimos a los dos soldados, ¿se acuerdan? A los dos obreros, a los dos siervos, Timoteo y Epafrodito, que ellos, a través del amor de Cristo, han obedecido, a tal grado que no importa que hayan enfermado, Epafrodito al borde de la muerte por seguir a Cristo, por hacer lo que Él le había mandado, no importa, dice. Entonces nos enseñaron que estos soldados comprometidos también tienen un buen testimonio y hay que seguirlos, ¿no? No para lisonjearlos. ¿Qué es una lisonja, hermano? Porque yo les repito mucho esa palabra, pero ¿qué es lisonjear a alguien? Exactamente, hacerle la barba a alguien, ¿no? Porque puede ser un buen siervo, ¿sí? Dedicado, entregado, pero no tenemos por qué ponerle un altar ni un nicho. No, seguir su ejemplo es imitar su caminar, es acercarse a esa persona y decirle: hermano, ¿cómo ha crecido usted en la fe? Y lo más seguro que ese hermano, si es humilde y ha crecido en la fe, te va a hablar de dolor, de disciplina, te va a hablar de tribulaciones y te va a hablar de muchas cosas que ha tenido que atravesar para llegar ahí, y para ser fiel a Cristo y para seguirle y para ganar a Cristo, lo que vamos a ver hoy. Porque ya se dieron cuenta, como dice la palabra, una vida cristocéntrica. Y vámonos a la palabra entonces, mis hermanos, pero antes vamos a orar para que Él bendiga esto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana que has reunido a tu pueblo, para que ellos, Padre, puedan escuchar de ti, aprender de ti, poner en práctica todo lo que viene de ti, y que cada día, Señor,
como dijo Juan, yo vaya menguando y tú crezcas. Ese Bautista, Señor, que preparó el camino del Señor y que fue fiel hasta el grado, Señor, que tuvo que morir. Él lo dijo, tengo que menguar para que tú crezcas, Padre. Así, de nosotros tiene que morir ese viejo hombre para que nos parezcamos a ti, Señor. Ten misericordia hoy de nosotros para que esta palabra, Señor, pueda ser hecha en nosotros y al salir de aquí nos vayamos diferente, con nuestra mente renovada, el deseo ferviente de imitarte, Señor, y de seguir lo que hoy tú nos vas a enseñar. Gracias, Padre, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Esta porción, hermanos, que está en Filipenses 3, la hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 9, ¿sí? Y cito: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Palabras muy contundentes, hermano, del apóstol Pablo, refiriéndose a una vida centrada en Cristo, una vida cristocéntrica. Nosotros sabemos que somos personas, hijos de Dios, que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿cierto? Que son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Pero, si ustedes se dan cuenta, somos llamados cristianos, ¿sí o no? Afuera tenemos un letrero que dice Comunidad Cristiana. Nuestras alabanzas se centran en Cristo, de su obra redentora. Toda la predicación, dice Pablo, tiene que ser a Cristo y a este crucificado. Sí, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros, cartas, hablan de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que todo está centrado en Cristo. ¿Y alguna vez han llegado a pensar ustedes que esto minimiza al Padre o al Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué centrados en Cristo? Porque inclusive hay hasta una secta que salió ya por ahí, chequenla en internet, que se llama Solo Jesús. ¿No la han visto? Chequenla. Es importante para mí que lo que se les vierte, ustedes vayan como los de Berea y verifiquen lo que se les está diciendo. Esta secta que se llama Solo Jesús, ellos adoran a Jesús exclusivamente, pero creen en la Trinidad. ¿Cómo, pastor? Sí, ellos creen que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es Jesús. O sea, solo Jesús. Y no, hermanos, el Padre es uno, es una persona. El Hijo es
la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero por diseño de ellos, por diseño de la Trinidad, quiere que toda la adoración, la enseñanza, la doctrina, los cantos, el que va a estar sentado en el trono y al que vamos a ver es a Jesús, se centre en él. Y cuando te pregunten, bueno, ¿y en dónde está en la Biblia? Llévanos a Romanos 8:29 para que tú lo veas. Vámonos a Romanos 8:29. Un versículo muy conocido por todos nosotros, y de ahí tú te puedes dar cuenta cuál es el deseo de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Qué dije? Romanos 8:29, ¿verdad? Ok. Y ahí tú te vas a dar cuenta cómo que es un versículo tan precioso y que a veces pasa desapercibido en este contexto. El Padre y el Espíritu Santo quieren que toda la adoración, enseñanza, doctrina y todo se centre en Cristo. Romanos 8:29 dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? Él quiere que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. ¿Sí se entiende? Por eso somos cristianos. ¿Cómo le llamaba los judíos antes de llamarnos cristianos? ¿Cómo le llamaban a los cristianos? ¿Quién se acuerda? El camino. Así les llaman, el camino. Los judíos, cuando perseguían a los cristianos, le llamaban: allá están los del camino, allá hay una reunión de los del camino. No les llamaban cristianos. Y por primera vez en Antioquía, dice el libro de los Hechos, fueron llamados cristianos, porque se fue comprendiendo a través de la Biblia que el Padre y el Espíritu Santo, que se centra en la adoración. Esto no minimiza ni al Padre ni al Hijo, porque tienen la misma esencia, tienen el mismo poder. En los tres está la esencia de Dios. Son Dios. Si nos referimos al Espíritu Santo, es Dios. Si nos referimos al Hijo, es Dios. Y si nos referimos al Padre, es Dios. Entonces, por eso no debemos tener ningún problema cuando nosotros digamos que nuestra vida es cristocéntrica. El culto tiene que ser cristocéntrico. Hay problema cuando nuestra vida se vuelve, siendo cristianos, egocéntrica. ¿Y la vida egocéntrica cómo es? Centrada en el hombre. ¿Sí? A veces los cantos no son cristocéntricos, son emocionalmente egocéntricos, centrados en el hombre. Por eso no damos testimonios, hermano, porque no vamos a centrarnos en ningún hombre. Por eso al pastor no se le aplaude cuando sube al púlpito, porque no estamos centrados en el hombre. ¿Ya se entendió? La vida tiene que ser, yo tengo que menguar para parecerme a Él. Todo lo que yo soy, lo que yo era, como ahorita leímos, ¿no? Dice Pablo, todo de lo que yo estaba orgulloso y satisfecho, lo tengo por pérdida ya. Y no nada más como una pérdida, porque hay pérdidas que valen la pena, ¿no? Qué bueno que se fue esto de mi vida, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la pérdida que dice Pablo, una pérdida perjudicial. Porque hay pérdidas que sí duelen, ¿verdad? Como cuando pierdes 100 pesos. ¿Cómo duele perder 100 pesos? Pero hay pérdidas que son perjudiciales, que dices, qué bueno que se fue de aquí esto. Lo que sea, pero que obstruya mi caminar hacia Dios. Dice Pablo, todo esto de lo cual estaba yo satisfecho, y hoy lo vamos a ver en detalle, hermano, porque son 7 aspectos que Pablo menciona, de lo cual estaba bien orgulloso. Y si ustedes van a ir observando a través de la prédica, en muchas había razón, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Déjenme primero leerles algo.
acerca de lo que es una vida cristocéntrica, ¿sí? Ojalá tú puedas tomar esto como un ejemplo precioso, como algo que tú puedas hacer tuyo también, y que si no lo has alcanzado lo que te voy a leer, o sea, tengas un motivo fuerte de oración, ¿sí? Para que pidas y pidas bien, porque esto vale la pena. Dice: he experimentado de primera mano la misericordia del Señor, tratando de seguirle los pasos a mi Maestro. He caído innumerables veces y en todas ellas mi Señor me ha levantado y he vuelto a ponerme sobre mis pies. He tenido también algunas victorias. He probado la gracia increíble de Dios en este pobre pecador. He visto la maldad de los hombres. He sufrido a manos de algunos malos hombres y mujeres, y estoy seguro que también he dañado y herido a otras personas. He servido a Dios lo mejor que he podido, viendo su poder y gloria al edificar a su iglesia. He llorado viendo la necesidad en la viña del Señor. Me he alegrado viendo el crecimiento de los hermanos, pero también me he indignado y preocupado viendo cómo otros abandonan la senda de la fe para irse al mundo, y he volcado mis esfuerzos en estudiar y enseñar la palabra, la bendita palabra de Dios a sus hijos. Muchos podrían considerarme maduro en la fe. Yo estoy muy lejos de serlo. Sin embargo, siempre me he preguntado en qué consiste la madurez. Y he llegado a la conclusión de que se trata nada más y nada menos que el crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que habla Efesios 4, del 11 al 13. Es decir, una vida cristocéntrica, donde Cristo sea el eje, la meta y la fuente de todo lo que hagamos, hermanos. Y eso suena hermoso, casi poético, pero realmente, ¿qué significa tener o llevar una vida cristocéntrica? Los años no dan madurez espiritual, hermano, que te quede claro. El conocimiento bíblico garantiza nuestra madurez en las cosas del Señor, tampoco. Pienso que no, y no porque la palabra de Dios no nos dé crecimiento. De hecho, no podemos crecer espiritualmente si no conocemos bien la mente de Cristo. Sin embargo, la vida cristocéntrica tiene que ver con sustancia y forma, o sea, un cimiento de la palabra de Dios, o sea, conocer la palabra y vivirla de acuerdo a ella. Una vida cristocéntrica es una vida que tiene a Cristo como meta, eje y fuente de todo. El conocimiento por sí solo envanece. ¿Sí se entiende eso? El conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica, nos dice la palabra de Dios. La emoción y el fervor no es suficiente para mantenernos en las vicisitudes de la vida. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo nos aseguraremos de crecer en madurez espiritual? ¿Y cómo nos aseguraremos de que nuestra vida gire en torno a Cristo Jesús? Mis hermanos amados, puedo revestirme de cristianismo. Pon atención en esto. Puedo revestirme de cristianismo y estar sumamente lejos del Señor. Puedo vestirme recatadamente, hablar vocabulario cristiano, escuchar música cristiana, servir todo el día, conocer muchos versos bíblicos y aún así mi vida estar totalmente centrada en mí mismo, en mis pecados e intereses o en lo que sea, pero menos en Cristo y su voluntad. Una vida cristocéntrica fluye de una mente y un corazón cautivos por la palabra de Dios, por el amor y la gratitud a Dios desde lo profundo de un corazón completamente pecador.
un corazón pecador, débil, inútil y dependiente del Señor. Ahí está la clave, hermano. Por eso es que ahora vamos a ver lo que nos dicen las porciones, para que con este preámbulo nosotros entremos en los versos del 1 al 4, porque Pablo nos advierte que no importa que los principios cristocéntricos se repitan miles de veces, no importa que tú escuches un culto, otro y otro y otro, hablando de la confrontación de lo que el Señor te hace con tu pecado de orgullo, porque lo contrario a lo cristocéntrico es lo egocéntrico. Lo contrario a estar centrado en Cristo es estar centrado en mí, en mi persona. Y a veces es tan sutil, hermano, que no te alcanzas a dar cuenta. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí pensando en que soy humilde, en que soy servidor, en que soy entregado, en que conozco. Por eso decía lo que les acabo de leer. Ustedes piensan que yo tengo una madurez espiritual. Yo no lo creo. Porque Pablo, con 30 y tantos años, habiendo ido al tercer cielo y haber regresado, haber visto lo que él como ser humano mortal y creo que único, que vio allá arriba lo que vio y regresó, decía: no estoy conforme, quiero más, no estoy conforme, quiero más. ¿Se dan cuenta? O sea, él había vivido, había tenido una relación con Cristo, había vivido muchos años haciendo su voluntad, pasando la vida en la cárcel, en barcos, lo habían mordido a limañas, lo habían llenado de veneno, no sé cuántas veces lo quisieron matar, lo varearon, de todo, y no importaba, decía: yo sigo a Cristo, como para sentirse satisfecho, ¿no? Al final de su vida, y al final de su vida dice: no es que lo haya alcanzado ya, sí, prosigo, y prosigo, y prosigo, y prosigo, y no descanso, y no me basta lo que he conocido de Él, quiero más. ¿Saben qué es eso, hermano? Haber comprendido que tenemos un Dios infinito, infinitamente santo, bueno, perfecto. ¿Sí se entiende? Como para perseguirlo también nosotros. Si oyeron hace rato en el video que la vida que nosotros vivimos es extremadamente fugaz, se va, como que dice Santiago, como la niebla de la mañana, así se evapora nuestra vida. No importa que vivamos 120 años, se va, es efímera. Por eso cuando pensamos y tenemos la seguridad que no tiene el que no conoce a Cristo, el que no conoce a Cristo, cuando llega a una edad como la mía o la de otros hermanos que estoy viendo, empiezan a sentirse frustrados, empiezan a sentirse amargados, no tienen esperanza de vida. Cada día el dolor de una cosa u otra físicamente, el ver que no tienen afore, el ver que no tienen nada de eso, los va amargando, los va metiendo en una total desesperanza, que mueren totalmente avasallados por el dolor y la miseria. Y nosotros no, hermano. Aunque no tengamos afore, aunque no tengamos nada de eso, dice la palabra que mientras el exterior se va debilitando, el interior se va vivificando, y estamos contentos porque cada día que pasa con todas esas dolencias estamos más cerca de Dios, de conocerle, de amarle y de entrar en su presencia. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso es que venga lo que venga. Dice la palabra aquí que Pablo da una señal de advertencia, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Les dice: cuidado, cuidado, hermano, cuidado. Es una señal de advertencia que nosotros vemos, los que manejamos o los que andamos caminando, ¿no? Vemos señales de advertencia como: disminuya su velocidad, adelante hay un retén, adelante hay niebla, adelante hay una curva peligrosa. Cuidado, dice Pablo.
O andamos caminando por la calle, cuidado, ahí hay un perro que te puede morder, ¿no? Cuidado, ahí hay un vecino de esos que no dale la vuelta. Cuidado, dice, señales de advertencia. ¿Sobre el que advierte Pablo, hermano? Sobre Los perros. Fíjense que aquí habla de unas solas personas, pero le da 3 calificativos. Les llama perros, les llama malos obreros y les llama falsa circuncisión. 3 calificativos para las mismas personas. Está hablando de los judaizantes, de los judíos, de sus compatriotas, con los que él convivió en la religión, siendo religioso Pablo. ¿Sí? Está hablando de ellos. ¿Saben por qué? Dice, porque ellos, los judíos, ¿qué calificativo tenían para los gentiles que no eran del pueblo? ¿Cómo les llamaban? Perros. Así nos llamaban, perros, que habíamos nacido para alimentar el fuego del infierno. ¿Por qué creen? Porque ellos tenían la concepción de que únicamente ellos, por sus obras que hacían, iban a ir a la presencia de Dios. Ellos fueron los primeros que distorsionaron esa situación de que solamente a través de las obras ellos eran los que podían entrar en el reino de los cielos. Ni aun sus mismos compatriotas que veían que eran prostitutas, ¿qué más? Rateros, los recaudadores de impuestos, todos ellos que estaban en una baja estofa para ellos, también eran perros. Y solamente la casta sacerdotal, los más allegados, los que tenían el dinero, los que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, que se sabían de memoria lo que les he dicho, ¿no? Solamente ellos eran los salvos. Por eso dice este hombre que les leí al principio, qué lejos está uno cuando tiene el conocimiento, pero el corazón bien alejado de Dios, bien alejado de Dios. ¿Sí se entiende? Así estaban los fariseos. Ahora Pablo la revierte y dice, cuídate de esos perros, porque ellos son los verdaderos perros, con el perdón de los animalitos. ¿Sí? Ellos sí son los verdaderos perros, porque son malos obreros. ¿Tú alguna vez, cuando has trabajado, has desempeñado tu trabajo con amor y eficiencia? ¿O vas de malas? Piensa en ello, porque aquí el Señor dice que hay malos obreros y hay buenos obreros. Y dice que el buen juez por su casita empieza. Entonces, desde que tú vas a desempeñar una labor a un lugar donde devengas un salario, tienes que ser un buen obrero. Tienes que ser un hijo de Dios que manifieste ser hijo ahí donde estás trabajando. Nada de ir con amarguras, nada de ir que ay que mi jefe, ay que mi jefa, ay que el horario, ay que las hilachas. No. Tienes que ser un buen obrero. Tienes que tomarle amor y gozo a tu trabajo, ¿o no? De verdad, hermano. Tienes que amar a tu jefe o a tu jefa inmediata. Tienes que amarlo. Tienes que marcar la pauta. Ellos tienen que ver, porque la mayoría entra por obligación, va por ganar un dinero y van de malas. Como quisieran tener otra cosa, ¿no? Y muchos se lamentan, ¿por qué no estudié? ¿Por qué esto? Porque esa es la frustración, esa es la desesperanza de aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón va con una actitud, no importa que vaya a barrer un piso, no importa que vaya a lavar un baño, no importa que esté trabajando sobre una cadena de tiempo, no importa lo que tenga que hacer, él va a devengar un salario porque su Señor le dice que tiene que ser un buen obrero donde se desempeñe. ¿Sí? Aquí no estamos hablando ni de personas tóxicas ni de personas mala onda, porque todos nacimos bajo pecado. En serio, hermano. Tú tienes que tener una visión, como decía el canto. Cristo, sé tú mi visión, para que yo pueda ver el mundo con tus ojos, Padre, no con los ojos de Satanás.
sino con tu mirada de comprensión, con la alegría en mi corazón de servir a donde voy, ¿no? Hay mis hermanos que andan acá sirviendo, ¿no? Y si me dan propina bien, y si no, pues que Dios los bendiga, ¿no? O sea, buenos obreros, porque Él se refiere a los que trabajan por obras. No es verdad que la mayor parte de la gente que trabaja lo hacen por conveniencia, por devengar un dinero, no por dar un servicio. Tú da lo mejor de ti donde estás, ahí donde Dios te puso, ahí donde vas a ganar un sueldo, ahí. Y si tú haces eso, Dios va a tener misericordia de ti y te va a dar algo mejor. En serio, hermano. Porque ellos les llaman malos obreros porque trabajaban para el mal, trabajaban para sus propios estómagos, trabajaban para su propio ego, trabajaban para perjudicar a la gente y para ganarse el cielo con cosas así. No se puede. ¿Quién se gana la salvación, hermano? La salvación, ¿por qué es? Por gracia. Nadie se la puede ganar. Y también les llama una falsa circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión, ¿sí saben lo que era, no? Era un pacto de sangre que tenía el Señor con su pueblo. Y circuncidar significa cortar en derredor. Esa es una palabra que se llama peritome en griego. Cuando en el griego, en los escritos más antiguos de los evangelios y de las cartas de Pablo, sale la palabra peritome, habla de la circuncisión, ¿sí? En hebreo también tiene la acepción de peritome, corte alrededor, cortaban el prepucio del pene para hacer un pacto de sangre con el Señor como un pueblo elegido. Y era bueno, y es perpetuo. Es perpetuo. Ahora, Pablo aquí les está diciendo falsa circuncisión. ¿Sí o no? Dice, porque nosotros somos, cuidaos de la falsa circuncisión. ¿Sí se entiende? Lo dice el versículo 2. Él aquí hace un juego de palabra. En el original cambia la palabra y le pone catatome. Les está diciendo, ustedes son catatome, que eso es corte total, amputación. Y fíjate lo que está diciendo Pablo, no está diciendo que corten el prepucio, sino que lo cortan, lo mutilan. ¿Y saben a qué se refiere Pablo cuando les dice falsos? Porque ustedes no son circuncisión, ustedes son mutilación. ¿Saben a qué se refiere? A que un obrero, un mal obrero de Cristo, un perro, mutila el cuerpo de Cristo. ¿Hemos oído esto, hermano, alguna vez? ¿Sabes cómo se mutila el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los nacidos de nuevo, los que han sido comprados a precio de sangre. Y un mal obrero, un perro, uno que corta, que mutila el cuerpo de Cristo, está dentro de la iglesia, de la congregación, porque ellos estaban dentro del pueblo de Dios. Y Pablo les está diciendo, tengan cuidado, porque estos no tienen el pacto con Dios, no son pueblo, son mutiladores del cuerpo. Por eso les está advirtiendo, tengan cuidado, filipenses, tengan cuidado en su iglesia, tengan cuidado en la IBIPA, porque van a llegar mutiladores. Y fíjense que esto ha sido un problema, hermanos, que a veces han utilizado los mismos mutiladores para torcer, hermanos, la palabra. Ahí va. En ocasiones llegas a una iglesia y te dice el mutilador del cuerpo que no ha entendido la palabra y que la utiliza para su propia conveniencia. Te dice, tú fuiste sembrado aquí. Si tú te vas de aquí, vas a recibir maldición. Ahí ya te está mutilando. Eso no es verdad. Si tú no le pones a la cajita, vas a ser maldito porque le estás robando a Dios. Eso no es verdad.
si tú no haces lo que tu pastor y tu pastora dicen, entonces estás siendo un mutilador del cuerpo de Cristo. Si tú no obedeces todas las enseñanzas que yo te doy, y te vas de aquí, y te vas hablando, y te vas diciendo, tú eres un mutilador del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dicen ellos. No, hermano. Ellos son los mutiladores. Un mutilador es alguien que no enseña la sana doctrina. Un mutilador es el que los tiene con miedo a la gente ahí. Un mutilador es todo lo que está diciendo Pablo que son esta gente que se aprovecha, que te enseña mal, que te lleva por caminos equivocados. ¿Sí se entiende? Que no te muestra la verdad. Por eso le está diciendo a la iglesia de Filipo, cuidado, cuidado, porque van a llegar muchos que van a tratar de mutilar al cuerpo. ¿Cómo se mutila el cuerpo de Cristo, hermano? El cuerpo de Cristo son los nacidos de nuevo, ¿verdad? Y hace rato vimos que para servir Él utiliza, Cristo no está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? En el cielo. Está en todos lados, sí, pero me refiero, su presencia como físicamente ya no está aquí. Lo que Él hacía físicamente aquí ya no está. Entonces, ¿quiénes son sus pies? Nosotros. ¿Quiénes son sus manos? Nosotros. Su voz, sus ojos, la mente de Cristo. ¿Quién es? Nosotros. Y cuando alguien te quiere mutilar, te va a meter ideas, te va a llevar por otro lado, te va a sacar de la jugada. ¿Sí me explico? Te va a ser una piedra de tropiezo en tu camino. Ese es al que se refiere como de los tres calificativos: perro. ¿Cuál es el otro? Mal obrero y falso circuncidado. Porque si la circuncisión es perpetua, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Miren, vamos a ver lo que dice Romanos 2. Romanos 2. Pues que está muy buena esta palabra sobre cómo advierte el Señor sobre toda esta gente de la cual debemos tener cuidado, hermano. Sea hacia aquí, sea hacia allá. Romanos 2, vamos a ver el versículo 17, que habla de la ley y el pueblo judío, ¿sí? Dice: pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sí te das cuenta de lo que les está diciendo Pablo ahí también? Tú que crees que conoces, que sabes, que entiendes, que has estudiado, dice, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Porque esos son los mutiladores. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Y adulterar no nada más es en el contexto de ser infiel a una pareja, sino de adulterar la palabra de Dios, de llevarla mal, de comprenderla mal, de aplicarla mal, y de traer oscuridad a mi vida y a la vida de mi gente, a la vida de la iglesia. ¿Sí se entiende? Dice, tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. ¿Por qué en el nombre de Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, lo que decíamos hace rato. Por eso el testimonio tiene que ser fidedigno, fiel. Tú tienes que ser un cristiano de estos que habla Pablo, creciendo en la fe. Porque si por causa de ti el nombre es blasfemado, dice, aquí estás. Pues ciertamente, dice, la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión se ha vuelto mutilación. Es lo que quiere decir ahí. Porque la circuncisión, que representaba un pacto de sangre, les dije, ¿no? Porque al cortar el prepucio hay sangre. Y es perpetuo y se acaba para nosotros en lo físico. Cuando llega Cristo a derramar su sangre, es abolido todo pacto de sangre. Amén. Es abolido. Ahora la circuncisión, ¿de qué es de nosotros? Del corazón. Eres apartado para Dios, eres fiel con Él, persigues solamente a Él, dejas todo lo del mundo porque estás para Él. Si no, no estás circuncidado. Por eso es pacto perpetuo, como lo dice Génesis. Un día chécalo en Génesis, me parece que está en el 12, el capítulo 12, dice el Señor, este es un pacto perpetuo. Dice, bueno, ¿cómo va a ser pacto? Por eso aquellos se equivocaban y querían seguir circuncidándose. No, llega Cristo, rompe con su sangre derramada todos los pactos sangrientos, queda abolido. Queda abolido el físico, pero el del corazón no. Entonces, si regresamos a Filipenses, hermanos, regresamos a Filipenses, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, les dice Pablo, por lo que les acabo de comentar ahorita, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ya no somos del mundo. ¿Qué dice mismo Pablo en Romanos 8:7? El que pone la confianza en la carne es enemigo de Dios. No puede, el que no tiene a Cristo no puede dejar la carne, no puede dejarlo del mundo. Para él no, es imposible, no puede, porque no ha nacido de nuevo, dice. Entonces dice, aunque yo mismo, dice Pablo, podía confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y ahí les va mi currículum. Sí, porque vean el currículum que maneja Pablo. Fíjate lo que dice: circuncidado al 8º día. Ahí estaba la parte, hermano. Déjame leerte. Circuncidado al 8º día era el pacto que tenía Dios con su pueblo. Todo varón que nacía era circuncidado al 8º día. Cristo fue circuncidado al 8º día. ¿Sí se entiende? Era el pacto sangriento que tenían ellos para apartar al pueblo. ¿Sí me explico? Y ser del pueblo de Dios, del linaje de Israel. Era del pueblo escogido del Señor. Yo soy del linaje. Ahora, ¿qué te dice Cristo posteriormente a ti, hermano? ¿Qué eres? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve la similitud, ve la similitud. Ya sabemos que la circuncisión sigue como perpetua ahora por Cristo en el corazón. Dice, yo también era del linaje de Israel. O sea, luego dice, yo era de la tribu de Benjamín. Yo soy de la tribu de Benjamín, le dice. ¿Saben por qué hace acepción de la tribu de Benjamín? ¿Quién sabe cuántas tribus eran? 12. En el tiempo de Salomón, el rey Salomón, él tiene un hijo que lo pone como rey. ¿Quién sabe su nombre? Roboam se llama. Este hombre, Roboam. Y entonces Roboam pone una serie de impuestos tremendos que no están de acuerdo a las 10 tribus del norte. Y se separan, liderados por un tal Jeroboam. ¿Sí? Se van. Y las tribus que se quedan son 2. ¿Quién sabe quién son? Vénganse los miércoles a los estudios, hermanos. Las tribus que se quedan es la de Benjamín y la de Judá. Y se quedan los sacerdotes levitas. O sea, se quedan con todo el paquete. ¿Sí me explico? Y se quedan en Jerusalén, y se quedan en el templo, y son los que siguen oficiando la ley de Dios y todos los profetas.
Y estos se van indignados por dinero, por impuestos, con Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Agarró, puso sacerdotes, puso su templo, pero todo pagano, y los llevó a la perdición. Y se disgregaron, se contaminaron. Por eso Pablo dice, yo no soy de aquellos, yo soy de los que se quedaron. Además, dice, además, yo soy de los puros. No como mis otros compatriotas que andan todos disgregados por allá, contaminados y ya se metieron unos con otros, ya salieron los samaritanos. No, yo soy de la tribu de Benjamín, altamente puro. Ok. Dice, hebreo de hebreos. Dice, yo por no ser contaminado de otro lado, soy judío de padre y de madre. En cuanto a la ley, soy fariseo, dice. ¿Saben? El fariseo era la casta sacerdotal que más observaban estrictamente la ley. Vamos a ver lo que dice Hechos 26:5. Rápidamente. Hechos 26:5. Hechos 26:5. Y cito: puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la ley, como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, dice Pablo. Yo era de los más férreos, de los que seguían la ley de Dios, más que los saduceos, más que los herodianos, más que los escribas, más que todos los que hayan salido. Yo era esto. Ok. Está dando sus pormenores. En cuanto al celo, ¿ustedes saben lo que es el celo de Dios? Cuando tú realmente amas de lo que estás convencido, lo defiendes. ¿Sí? Pero no nosotros ya de una manera del corazón, sabia, entendida. No, estos eran celosos, pero muy canijos. Él practicaba la heterodoxia, este hombre. Esta palabrita, hermano, dominguera, dice que es una doctrina, una opinión que está de acuerdo con la mayor parte de un grupo en especial, lo que aparece como la gran mayoría disidente, herética, extraña, insólita o incluso apartada de lo aceptable y reprobada. Así veía él el cristianismo. Cuando como un sacerdote, como un fariseo ortodoxo, de esos férreos que seguía estrictamente la ley, aparte practicaba la heterodoxia. Cualquier situación que veía por ahí un brote que no era de ellos, los perseguía y los aniquilaba. Y así por eso veía la religión. Era férreo, dice, yo era celoso. Y además no era yo corrupto. No era yo corrupto, era honesto. Por eso dice, en cuanto celo, dice, siendo ortodoxo, seguía fielmente los principios de la doctrina y normas que practicaban en aquella época tradicionalmente. Y en cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Ante los hombres, quienes pueden observar el cumplimiento de la ley, pero no pueden ver el corazón donde se fragúa el pecado, dice. Ustedes pueden ver, fíjense bien, a mi persona. Y ustedes pueden tener una opinión de mí. No, el pastor estudia la palabra, aplica, o sea, lo que nos muestra, lo que ustedes ven de mí, que viene siendo una reputación. Ese es lo irreprensible. ¿Sí me explico? Pero Dios ve el corazón. Por eso nosotros no podemos engañarnos. Tú puedes dar una apariencia de piedad. Se los he dicho muchas veces. Una carita candorosa, bonita, así. ¿Sí? Por eso dice aquí, ante los hombres, quienes pueden observar el cumplimiento de la ley, Él era irreprensible. Él era irreprensible.
pero no puede ver el corazón donde se fragúa el pecado. Y ese es el único que lo ve. Por eso tenemos que ser nosotros irreprensibles, por dentro y por fuera. Ahí está la clave. Porque si nomás eres pura carita, nada más eres pura presencia, nomás no. Él era irreprensible. Estas cosas, hermano, él en el verso 7 dice que las tenía como una ganancia. Era su presentación. Por eso está diciendo, yo era este tipo al que nadie podía superar. Yo era este hombre que estaba bien parado, tanto en la ley como en todos lados. Y vuelve a repetir, y no era yo corrupto como los otros fariseos. Había fariseos que eran, ¿cómo les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados. No, él era férreo, era un policía de esos con convicción de lo que creía y de lo que hacía. ¿Por qué creen que lo agarró el Señor? Nomás le dio la vuelta al Señor, porque tenía convicción, amaba al Dios Todopoderoso, y él en su corazón religioso sabía que los del camino o los cristianos estaban equivocados. El equivocado era él. Por eso lo tomó el Señor, porque dijo, este hombre que es tan irreprensible y tan celoso y que se jacta de muchas cosas, lo voy a cambiar. Y lo agarró y lo cambió en tres días. Porque él dice ahora, lo que considera pérdida es con un carácter perjudicial. Cuando tú tengas una pérdida, hermano, que le estés pidiendo a Dios, de lo que te dije hace rato por lo que ores, no lo añores. Si se va la pornografía, ya no la añores. Si se va el robo, no lo añores. Si se va el adulterio, no lo añores. Si se va tu orgullo, no lo añores. O sea, dale gracias a Dios que se fue eso, que era perjudicial en tu vida. Agradéceselo a Dios, tómalo como Pablo lo tomó, como una pérdida. Dijo, esto es una pérdida, esto es basura. Porque él estaba orgulloso de todo eso, de todo lo que era. Ahora no nada más aventaja a sus contemporáneos, sino que está por encima de ellos con humildad. Les dice, por eso tiene la autoridad para advertir, decirle, esto era lo que era yo, un perro, un manobrero y un falso circuncidado. Hoy lo tengo por basura, con todo mi currículum. Porque fíjense cómo dice aquí, 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿De qué te tienes que desprender tú, hermano? ¿De qué te tienes que despojar por amor a Cristo? ¿De qué? Esa es la pregunta que Él hoy te hace. ¿Qué es lo que te impide verdaderamente seguir y ganar a Cristo? No ser un religioso como Pablo, que caminando en los principios del Padre Eterno, Jehová Dios, iba derechito al infierno y perdía a mucha gente y mató a mucha gente inocente, hasta que Dios lo agarró. ¿Cómo lo dejó? Ciego. No comió 3 días. Cuando le devolvió la vista a Ananías, se le cayeron de sus ojos unas escamas y pudo ver. Por eso es lo que hoy te pide el Señor. ¿Qué te impide ganar a Cristo? Porque no es lo mismo estar en Cristo que ganar a Cristo. Mira, hermano, si Dios tiene misericordia de ti, Él te hace nacer de nuevo así. Y ya eres de Cristo, estás en Cristo, pero aún no has ganado a Cristo. Mucha gente se queda ahí. No es cierto que la santidad se queda cuando tú naces, Dios te la da. ¿Cómo se llama santidad que hemos dicho? No, la que estás posicional, ahí estás. Y la progresiva es que tienes que avanzar. Ese es ganar a Cristo, ese es conocer a Cristo, ese es ser de Cristo, ese es caminar con Cristo, que tú vayas santificándote cada día y dejando el mundo, dejando todo lo que te ata al mundo, al pecado, a tus gustos, a tus ideas, a tus filosofías, a lo que tú eres. Eso es lo que te ata.
pero tú ya estás ahí por la misericordia de Dios. Y entonces por eso dice él, de verdad, porque en el 8 fíjate lo que dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. O sea, conocerle. Hace rato Jesús decía, no es lo mismo la relación que tengo con mi padre a la relación que tengo con mi esposa. ¿Por qué, hermano? Porque la relación que tiene con su esposa es íntima. ¿Ya se entendió? Él conoce a su mujer íntimamente. No es la misma relación que tiene Suri con su mamá que la que tiene hoy con su esposo. Ellos se conocen ya íntimamente. Tienen una relación más íntima. Así es lo que está diciendo Pablo. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Lo ves de lejos? ¿Conoces sus estatutos, sus principios, sus medidas? Pero verdaderamente tienes una relación íntima con Él. Haces su voluntad. Te entregas a Él, haces lo que Él quiere. Dice, porque eso es conocer. Dice, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Has ganado a Cristo. Ya sigues avanzando como Pablo, como muchos hermanos, como aquellos que verdaderamente, hermano, le dan la prioridad a Él. Y fíjate, dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No puedes hacer nada para ganarte la justicia tú, porque tú eres justificado, ¿sí se entiende? Tú eres justificado. Tú no eres justo, eres justificado, hermano. Y él lo entendió, dice, derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, el ser yo justificado, el que Él se haya llevado mi pecado y me haya entregado de la cruz su justicia. Glorioso intercambio. Dice Pablo, ya lo entendí, ya lo disfruto. Por eso ahora soy de Él. Por eso no me interesa lo del mundo. Así esté muy bonito, así esté muy esplendoroso, así esté deslumbrador, así me vea yo como en un desierto y un oasis. Sé que es un espejismo. Sé que eso es un espejismo. Me lo presenten como me lo presenten. Porque el orgullo es canijo. Y cuando al orgullo le presentan un espejismo, mira, si no has crecido en Cristo, derechito a ese espejismo que se desvanece en lo futuro y te deja solo. No dice la palabra que nosotros queremos llenar agua en cisternas rotas cuando perseguimos el mundo. No, dice, no, Pablo dice, no, hermanos, sobre la base de la fe, hoy voy sobre Cristo, ahí sí puedo atesorar agua que no se va a diluir, ahí sí puedo tener mi porción. Es el Espíritu Santo, ríos de agua viva corriendo por mi ser. Y así termina, hermano, ¿sí? Así termina Pablo diciendo, piénsenlo, hermanos del primer siglo, piénsenlo, hermanos del siglo XXI. Que todo lo que ustedes aprecien, quieran de este mundo, vayan diciendo bye bye y ténganlo. ¿Qué es? O sea, en serio, tú no tiras la basura. Es más, ya la tiraste porque luego se acumula. Hermano, si tú tiras la basura, no a lo mejor todos los días, a lo mejor cada tercer día, no la acumules en tu vida. Es muy feo tener basura acumulada pensando que con eso vas a ser feliz. Cierra los ojos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra que hoy nos has traído. Hoy nos has hecho ver que una vida cristocéntrica centrada en ti tiene un valor incalculable, Señor. Es como el oro, las piedras preciosas. No queremos más basura en nuestra vida, Señor, porque la basura hiede, se apesta, se echa a perder, Señor. Danos la capacidad
y la misericordia, Señor, para comprender que tenemos que sacar esto de nuestras vidas, Señor. Cada actitud, Señor, que te ofende, cada actitud que te hace llorar, que te contrista, Señor, es basura, Señor, que quiero seguir acumulando en mi vida. Ayúdame, Padre. Ayúdame para que yo pueda sacar esto de mi vida y tenerlo como una pérdida perjudicial que no regrese jamás. Algo que yo no quiera ya más, Señor, en mi vida, sino que aprenda, Señor, a tener el valor de conocerte a ti. Ese valor infinito, incalculable, Señor, de conocer a mi Señor, de ganar a Cristo. Esté en mi vida todos los momentos, para que de esa manera, Padre, yo pueda caminar en esa senda dándote la honra y la gloria, para que tú no seas blasfemado, Señor, sino todo lo contrario, seas glorificado a través de mi vida cristocéntrica, Señor. Bendito seas, Padre. Yo te pido que tú guardes a mis hermanos, que tú los cuides, Padre, te lo ruego. Es con rogativas, Padre, y con lágrimas en los ojos, para que de esa manera, Señor, ellos que están también, al igual que yo, en una lucha diaria y continua, Señor, pero contigo, Padre, somos más que victoriosos. Gracias, Señor. Los pongo en tus manos, en todos los aspectos, Padre, para que tú los guardes y los cuides. Y te pido, Señor, que tengas mucha misericordia de todos aquellos, Padre, que se han desviado, que regresen a la senda, mi Dios, que tú has trazado. Los ponemos también en tu misericordia, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Nos levantamos para la última alabanza. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar bien y no podría dar la cara.